Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio de Humanizando Derechos, en colaboración con Espacio Verde, el podcast del equipo de Derecho Ambiental de la PUC. Mi nombre es Romina Cuadros, soy estudiante de Derecho de la PUC y miembro del equipo de Derechos Humanos en colaboración con EDERA, con Alonso Chura y Darín Caserta. Es un gran gusto tenerles aquí presentes. Muchas gracias. Mi nombre es Alonso Chura, estudiante de Derecho en la PUC y subcoordinador general del equipo de Derecho Ambiental. Muchas gracias. Mi nombre es Darín Caserna, estudiante de Derecho de la Universidad Católica y directora de podcast del Heredera. En este episodio titulado Defender la tierra, morir en el intento, la deuda del Estado peruano con los defensores ambientales, abordamos una realidad urgente y silenciada, la violencia sistemática contra quienes protegen nuestros territorios y bienes naturales. A través de este espacio buscaremos visibilizar quiénes son los defensores ambientales, el rol que cumple con sus comunidades y la situación de riesgo que enfrentan. También analizaremos el marco jurídico nacional e internacional y las responsabilidades del Estado en su protección. Para ello nos acompaña Catherine Sánchez. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segunda especialización en Derecho Ambiental y los Recursos Naturales. Actualmente es coordinadora en el programa Biodiversidad y los Pueblos Indígenas en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA. Muchas gracias por participar en este episodio con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes y encantada de poder conversar sobre este importante tema. Muchas gracias. Para comenzar, es fundamental entender quiénes son los defensores ambientales. ¿Existe algún instrumento que nos brinde alguna definición sobre qué es un defensor ambiental y cuál es su rol dentro de las comunidades? Claro que sí. Yo creo que para entender por qué tenemos que aprender sobre estos temas es necesario dar un vistazo a la realidad. A nivel internacional, Global Witness acaba de emitir un reporte y nos indica que solo al año 2000, durante el 2024, 146 personas han sido asesinadas a nivel mundial o desaparecidas por defender el medio ambiente y el derecho al territorio. En este ranking, el Perú registra 4 asesinatos durante el año 2024 y nos coloca como el tercer país más peligroso en América del Sur. Estamos detrás de Brasil. En definitiva, un número que espanta, pero que no refleja lo que sociedad civil maneja de manera interna en nuestro país. Organizaciones indígenas como la ORAU, que es la Organización Indígena Representativa de Ucayali, nos habla de 57 asesinatos desde el año 2010, todos estos de líderes indígenas amazónicos. El Ministerio de Justicia, entidad encargada del mecanismo de protección a nivel nacional, nos dice que solo a septiembre del 2025 ha recibido 548 situaciones de riesgo, es decir, grupos de personas. 548 grupos de personas han reportado riesgos en sus territorios. Más del 50% de este número son solamente denuncias hechas desde la Amazonía. Sin embargo, en nuestro país tenemos una gran brecha para su atención y protección. Así que es esta situación de brecha todavía de pendiente histórico lo que nos obliga a aprender sobre estos temas. A pesar de tener más de 500 situaciones de riesgo, solo se ha activado el mecanismo de protección en nuestro país 53 veces. Y esos son los que se han solicitado. La atención, la respuesta positiva, afirmativa de atención es aún menor. Entonces, cuando hablamos de la protección de personas defensoras en el Perú, en definitiva, lo primero que va a llamar nuestra atención es la protección del medio ambiente. Los líderes y lideresas indígenas que se encuentran en primera línea y que lamentablemente representan estos números que les venía mencionando. Sin embargo, en nuestro país existe el reconocimiento internacional e interno también a través de mecanismos normativos nacionales para que toda persona defienda derechos en su vida, no solo los derechos medioambientales. ¿Y esto por qué es así? Porque nosotros hemos ratificado instrumentos internacionales. Sin embargo, hay uno clave que es un poco un resumen de distintos tratados internacionales, que es la Declaración de Naciones Unidas de 1998 para la protección de personas defensoras. El nombre largo es la Declaración sobre el Derecho y Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidas. Este nombre extenso es conocido a nivel internacional como la Declaración de las Personas Defensoras. Este instrumento, que fue, como les digo, emitido en el año 1998, no es nada más y nada menos que un resumen de disposiciones que están en la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Entonces, existe una obligación a nivel internacional para todos los países que ratificaron estos tratados, pero en especial para aquellos que formamos parte de las Naciones Unidas, como Perú. Formar parte de este grupo internacional nos obliga a responder de cierta manera ante ciertos lineamientos. Uno de estos lineamientos es esta declaración de 1998. El artículo 1 de esta declaración lo que hace es recopilar un derecho fundamental. Toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección de sus derechos humanos. Punto. Cualquier derecho humano. No solo el derecho humano al medio ambiente sano, sino el derecho al trabajo. En el Perú tenemos casos de asesinatos por defender el derecho al trabajo, por ejemplo, que no son tan conocidos como los ambientales, pero está este número. El derecho de las mujeres, de la comunidad LGTBI, los derechos políticos. Entonces, el Perú tiene la obligación de establecer mecanismos para que todas las personas podamos defender derechos en cualquier momento de nuestra vida. Cuando hablamos de las personas que defienden el derecho al medio ambiente sano, entonces hablamos de dos derechos fundamentales juntos, el derecho a proteger y el derecho al medio ambiente sano. Lamentablemente, en el Perú, uno de los derechos más riesgosos de proteger es este derecho al medio ambiente sano. Y esa es la consecuencia o el por qué los números que les he mencionado están siempre vinculados a este derecho. A nivel normativo peruano, desde el año 2019 aproximadamente, tenemos una norma marco, que es el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Siempre ojo con eso, de derechos humanos en general, para cualquier derecho. Y es en el marco de esta normativa, de este decreto supremo, que el Ministerio del Ambiente emite un lineamiento, una norma de tercer rango normativo que solo vincula al Ministerio del Ambiente y establece un concepto general sobre defensa del medio ambiente. En el marco del mecanismo intersectorial, el Ministerio del Ambiente emite una norma interna, que es un lineamiento, una directiva específica que señala cómo es que este ministerio va a manejar sus funciones cuando el mecanismo requiera su actuación. Y es en ese documento que se señala un concepto sobre persona defensora de los derechos ambientales. Y es un concepto bastante amplio. Lo único que no señala es que es toda aquella persona que proteja o promueva o defienda, así de repetitivo, el derecho al medio ambiente sano de manera pacífica. Punto. Entonces, cuando nosotros preguntamos si hay un concepto de defensor o defensora ambiental, la primera norma que debemos revisar es la Declaración de Naciones Unidas. Y efectivamente no hay un concepto. Por el contrario, los considerandos de esta declaración nos convocan a no olvidar que los derechos humanos son complementarios entre sí, con lo que la protección de este universo de derechos fundamentales no puede perderse de vista. Luego, cuando vamos a la normativa nacional, el concepto de persona defensora es aquella que realiza la defensa de derechos. Y es el mismo concepto que veíamos al inicio de realizar acciones para proteger tus derechos humanos, con la única condición de que sea de manera pacífica. Y finalmente, cuando ya vamos a esta normativa que solo vincula al Ministerio del Ambiente, vemos que es igual de repetitiva. Entonces no hay un concepto que diga la persona tiene que ser, no sé, realizar esta actividad por 10 años, esta persona tiene que ser un líder reconocido, tiene que estar premiado, premiada, tiene que tener un cargo. No, porque es un derecho que todos y todas tenemos y que podemos ejecutar en cualquier momento de nuestra vida. Muchísimas gracias por su respuesta, estimada Catherine. Nosotros teníamos como que quizás como, esta mala maña de los abogados que queremos definir todo, ¿no? Sin embargo, con la respuesta que nos acaba de dar, nos ha hecho entender que ser un defensor de derechos humanos, ¿no? Nos requiere, digamos, un conjunto de características necesarias y estáticas, ¿no? Veo que es un concepto incluso dinámico, ¿no? Todos potencialmente creo que podemos ser defensores de derechos humanos y evidentemente también defensores del medio ambiente, ¿no?
de otras maneras, de una manera más específica. Es por esta respuesta. Vamos hacia otra pregunta. Eh, ¿Cuál es la importancia del reconocimiento jurídico de los defensores ambientales para garantizar el desarrollo sostenible y la justicia climática? Esto va muy enlazado con la pregunta anterior. Y en definitiva, lo que nos queda pendiente en el Perú en general es reconocer la importancia de defender derechos humanos. Eh, Cuando nosotros hablamos del mecanismo intersectorial, el mecanismo tiene un concepto bastante amplio, pero este concepto está solo en un decreto supremo. Ustedes, estudiantes de derecho en su mayoría, ¿me podrían señalar algún artículo de la Constitución que tenga claridad sobre este tipo de derechos? Cuando nosotros revisamos oficios del Congreso de la República, el Congreso, durante el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú, señalaban que el Acuerdo de Escazú intentaba subir de nivel a derecho humano el derecho a defender, pero también el derecho al medio ambiente sano. Entonces, en definitiva, el reconocimiento, principalmente en nuestro país, brinda seguridad jurídica. Es algo que aún nos falta. Y eso también se ve cuando revisamos datos sobre la ejecución del mecanismo. Ministerios que están vinculados a este decreto supremo no tienen claridad sobre qué tienen que hacer, ni mucho menos claridad de por qué hacerlo. Y aquí un elemento bien importante es que el Perú ha tenido diversas visitas de relatores de Naciones Unidas en el año 2020. Antes del mecanismo incluso, ya nos alertaba esta visita de que existía un profundo desconocimiento de lo que hacían las personas defensoras en nuestro país. La declaración de este relator dice de manera expresa que este desconocimiento estigmatiza y que lo encontró principalmente en nuestros funcionarios y funcionarias. Entonces, el desconocimiento nos lleva y nos obliga un poco a repensar como abogados o abogadas en la necesidad de que esto esté escrito, que esté claramente establecido en nuestra normativa, para tratar de asegurar que las personas puedan ejecutar estos derechos de manera adecuada. Y en específico, cuando ya hablamos de justicia climática, eh, hay algunas obligaciones que están también a nivel internacional establecidas y son específicas para la defensa de derechos humanos que podrían servir para que éstas se ejecuten de mejor manera. Por ejemplo, tener vías especializadas ante la afectación de este derecho a defender. ¿Qué ocurriría o lo que ocurre actualmente en nuestro país con toda transparencia es que cuando una persona defensora es afectada, recién desde hace unos 3 años tenemos una fiscalía que los va a atender con un enfoque de derechos humanos, pero no ocurre lo mismo en el Poder Judicial? Entonces tenemos una brecha que nos somete a un contexto de incertidumbre y en consecuencia de no cumplir con la efectividad de nuestro derecho al acceso a la justicia. Y esto en la crisis climática y en el desarrollo y la defensa de nuestros pueblos indígenas en particular sobre este tema, debilita mucho más su posición y lo somete a una situación mayor de no solo de injusticia, sino del contexto que tenemos lamentablemente bastante interiorizado de impunidad. Entonces, tener conceptos claros, tener funcionarios y funcionarias que sepan de este contexto, tener obligaciones claras establecidas incluso normativamente, brindaría una mejor situación o al menos una mejor posibilidad de defensa también para nosotros, nosotras, para que no se desconozcan estos derechos. Claro, tienes toda la razón. Es muy lamentable que exista esta brecha entre lo que es la normativa y la práctica. Realmente tiene toda la razón respecto a eso y deberíamos tomar acción. Bueno, continuando con las preguntas, el Estado firmó el Acuerdo de Escazú en 2018, un tratado regional sobre los derechos ambientales y de protección a defensores ambientales. Pero el Congreso peruano ha rechazado su ratificación en dos ocasiones, en 2020 y 2022, impidiendo que el país se convierta en un Estado parte del mismo. Este tratado busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, así como la protección de quienes defienden el medio ambiente. Ahora le preguntaría, ¿de qué manera fortalecería el Acuerdo de Escazú las obligaciones del Estado peruano en la protección de los defensores ambientales que han sido asesinados o se encuentran en una situación de riesgo? Para romper mitos, ¿es verdad que el Acuerdo de Escazú afecta la soberanía sobre los recursos naturales?
No es verdad. Y en realidad me agrada que en la pregunta señalen que es un mito, porque eso implica que han leído y revisado y que ya estamos hablando también con otro nivel de información. El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos. Yo creo que solo decir eso ya debería sorprendernos, ya debería comenzar a cuestionarlos. Como ustedes saben, jurídicamente, cuando un tratado de derechos humanos es ratificado, la Constitución tiene una interpretación distinta. Tenemos que leer las obligaciones constitucionales a la luz de esos tratados. Entonces, es más o menos, y seguramente les va a resonar mucho más, el convenio 169, el convenio OIT. No queda duda alguna, y hay sentencias del Tribunal Constitucional por años que basan todo el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas en este tratado, incluso en cuestiones que no están expresamente desarrolladas en la Constitución política como el derecho al territorio. Tenemos sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen el derecho al territorio, cosa que no está en la Constitución. Es lo mismo. Si nosotros ratificamos el Tratado de Derechos Humanos, el Acuerdo de Escazú propiamente, su interpretación tiene un peso mayor en la punta de nuestra pirámide de Kelsen, al nivel de nuestra Constitución, y da pautas y claridad sobre todos los aspectos. En el caso específico de las personas defensoras, esto es clave. Como les decía al inicio, ¿en nuestra Constitución ustedes encuentran algún artículo con tanta claridad sobre este derecho? El único instrumento que tenemos con esa claridad y mandatorio es la Declaración de Naciones Unidas, que, ojo, en sí mismo no es un tratado de derechos humanos, es una herramienta que nos establece mandatos que voluntariamente nosotros vamos a seguir en tanto sigamos siendo parte de Naciones Unidas. Y el problema está que comenzar a desagregar cada uno de los tratados que sí han sido ratificados de derechos humanos nos puede dejar en una situación de indefensión y más cuando vemos la brecha formativa de nuestros congresistas, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones tienen que estar claramente establecidas. El Acuerdo de Escazú, al ser un tratado de derechos humanos, eleva el rango de todas las normas que se han desarrollado a nivel nacional, en primer lugar, porque solo tenemos un decreto supremo que vincula a 8 ministerios, a nadie más. No vincula a Produce, no vincula al Ministerio de Economía y Finanzas, no vincula al Ministerio de Salud, no está. Pero además no señala nada distinto a la declaración, salvo un punto muy importante que lo menciona de manera expresa y es la reparación. Ninguno de los instrumentos peruanos reconoce el derecho a la reparación a la familia o a la persona defensora agredida. Esta situación se presentó en algún momento en el año 2018 en un protocolo interno del Ministerio de Justicia, que es el antecedente al mecanismo intersectorial hoy vigente, pero cuando esto se sube de rango, lo eliminan por completo. Entonces, el tratado, el acuerdo de Escazú, el artículo 9, lo que hace es remitir y recordarnos las obligaciones que ya tenemos en el marco de la Declaración de Naciones Unidas, pero sí establece un mandato expreso de no solo reconocer que hay que proteger a la persona defensora, sino también reparar. Y este último elemento es clave porque en nuestro país no hemos desarrollado todavía ninguna normativa que nos hable con claridad sobre qué ocurre cuando una persona defensora es asesinada. Entonces, esta seguridad jurídica es invaluable. Otro elemento muy importante y que siempre voy a traerlo sobre la mesa cuando hablamos del decreto supremo, mecanismo intersectorial, es que es un tratado de derechos humanos que tiene principios. Los principios en derechos humanos tienen unas reglas especiales que no se pueden romper. Y hay uno muy especial que son los de progresión. No podemos ir hacia atrás. Esta regulación solo puede mejorar. ¿Y eso cómo juega en nuestro país en el caso del mecanismo? ¿Qué pasa si mañana eliminan el decreto supremo? Actualmente. Tendríamos que esperar a que algún congresista desarchive alguno de los proyectos de ley que hay sobre este tema. Pero ¿eso se podría hacer si el acuerdo de Escazú estaría ratificado? No, no. Progresión y no regresividad. Esos principios son claves y están establecidos de manera expresa en este acuerdo. Finalmente,
el artículo 9 y en realidad todo el cuerpo del Acuerdo de Escazú es bastante claro en cómo se desarrolla o cómo los países van a desarrollar este mandato. ¿Y saben qué es lo que dice? Así de claro, que lo hace cada país de acuerdo a su constitución. Punto. El acuerdo de Escazú no le dice a Perú cómo proteger a una persona defensora, qué ministerio tiene que ejercer la rectoría, cuánto presupuesto poner, no lo dice. Entonces es falso que establezca algún tipo de mandato que pueda limitar la soberanía, incluso jurídica de nuestro país. Por el contrario, simplemente señala que el Estado peruano tendría que desarrollar las medidas en el marco de sus principios constitucionales y tratados de derechos humanos. Entonces, si en algún momento llegamos a ratificar el Acuerdo de Escazú, lo que nos tocaría es estar vigilantes para que el mecanismo actual, que es este decreto supremo, mecanismo intersectorial, se vuelva ley, mejore y involucre a todos los sectores del Estado. Así que, completamente falso. Gracias por esta respuesta muy completa, doctora Catherine. Ahora sobre la reparación, me ha nacido una nueva pregunta. Entiende usted que dice que no hay nada definido sobre cómo reparar a tanto a la persona defensora afectada como a su familia. Entendería yo que entonces los mecanismos tradicionales de la reparación civil, digamos, los que conocemos todos, daño emergente, daño moral o procesante, etcétera, no son suficientes. Tendríamos que hablar de nuevos medios de reparación, mecanismos de reparación. En ese sentido, ¿podría detallarnos cómo serían estos nuevos medios y mecanismos de reparación? Sí, claro, cuando hablamos de violación de derechos humanos, los mecanismos de reparación no son las reparaciones civiles que se reclaman, por ejemplo, en los procesos penales para un tercero civil. Están vinculados más bien un cálculo más que monetario que implica la revisión de la afectación del derecho humano y del incumplimiento de obligaciones del Estado. Creo que el proceso más cercano que nos va a llevar a aterrizar esto es todo lo que pasó con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en nuestro país. Esos eran procesos de reparación por el caso de terrorismo. Entonces, y esto es bien complejo porque, recordando este caso de la comisión que les menciono, partía de una primera premisa que era el derecho a la verdad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Y aquí creo que podemos ubicarnos un poco en el caso Sahueto. El caso Sahueto es un caso emblemático en el Perú porque es la primera sentencia que se emite en una situación, un asesinato de personas defensoras, defensores y defensoras que venían reclamando en su territorio desde el año 2008, que denunciaron deforestación en sus comunidades nativas que no tenían título de propiedad y no lo tuvieron hasta más de una década después incluso. Y pese a la cantidad de denuncias que hicieron, nunca se les hizo caso y estos líderes fueron asesinados por los actores ilegales. Este proceso duró más de 10 años, la investigación fiscal y el proceso judicial, y cuando uno ve la sentencia, la parte resolutiva, la final, porque tuvo por lo menos dos apelaciones, lo que ve es una sentencia bastante plana en donde se determina que fulano asesinó o cometió un homicidio gravoso contra otra persona. Punto. Nada más. ¿Qué es lo que dice la Declaración de Naciones Unidas? La Declaración de Naciones Unidas establece la obligación para los estados, en este caso el Estado peruano, de investigar y tener medios efectivos que analicen la afectación al derecho a defender. ¿Esa sentencia hace eso? No lo hace. En ningún extremo de la sentencia se menciona que estas personas defendían derechos humanos, ni tampoco se evalúa la responsabilidad del Estado peruano al omitir la atención a sus denuncias como personas defensoras. Entendemos que esto es porque estos casos fueron anteriores a toda la normativa que se ha desarrollado en nuestro país y al conocimiento que hoy tenemos. Pero aquí también hay otra afectación y es la afectación al derecho a la verdad, que es el que parte la Comisión de Derechos Humanos, la comisión que se conformó de la verdad y la reconciliación en la época del terrorismo. El derecho a la verdad es un derecho humano colectivo y todos y todas tenemos el derecho a saber exactamente qué es lo que pasó con estas personas, por qué fueron asesinadas, por quién, qué mafias hay detrás. Toda esta información todavía no la tenemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente en las normas? En el año 2022 se emite un protocolo del Ministerio Público
que es el Protocolo de Actuación Fiscal para la Prevención e Investigación de los Delitos en agravio de personas defensoras de derechos humanos, que se aprueba a través de una resolución de la Fiscalía de la Nación 439/2022. Este documento, un documento con estándares de derechos humanos súper limpios, impecables, es un documento de como 70 páginas, establece una investigación diferenciada. Cuando se trata de una persona, de un agravio contra una persona defensora de derechos humanos, y para esto articula con el Ministerio de Justicia, que hace el análisis de si la persona estaba defendiendo derechos en ese momento, parte de una premisa de investigación bien particular, y es que esa persona, vamos a hablar de homicidio, esa persona fue asesinada por defender derechos. Toda la investigación tiene que derribar esa hipótesis fiscal. Entonces vas a tener una investigación o un documento del Ministerio Público que sí va a hablar de la afectación al derecho de defender. Eso no lo teníamos antes, no lo teníamos en el caso Sagüeto. ¿Qué problema tenemos ahora? Código Penal. En algún lado del Código Penal, ¿esta mención va a generar alguna diferencia? Ninguna. Todavía estamos caminando un poco a poder tener algún delito o algún pronunciamiento del Poder Judicial en realidad, que pueda dar claridad sobre cómo tener la verdad, cómo saber exactamente qué es lo que ha pasado, y finalmente mecanismos de reparación distintos a los civiles que valoren esta afectación a este derecho humano. Ese es un pendiente que tenemos. Y lamentablemente el caso Sahueto también ha revelado ello, que es necesario que tengamos otros niveles de investigación y justicia especializada también en estos casos. El caso Sahueto, pues, es una serie de errores, ¿no? Dentro del reclamo de las organizaciones, de los líderes y lideresas en su momento. Hasta la fecha seguimos refiriéndonos a las personas, a sus familiares, como las viudas, revictimizando. Entonces, tenemos aún un gran pendiente, jurídicamente hablando. Creo que en donde tenemos el pendiente más fuerte, además de todo el tema de financiamiento, aún es en lo que debe hacer el Poder Judicial con estas investigaciones. Este manual fiscal está funcionando actualmente. Estos casos los ven las fiscalías especializadas en derechos humanos que existen, y interculturalidad de derechos humanos, si mal no recuerdo es el nombre correcto, pero no sabemos, porque hasta ahora no hay un informe que formalice investigación de estas fiscalías, qué va a pasar con ello cuando llegue al Poder Judicial. Si vamos a seguir teniendo lo mismo o si vamos a comenzar a establecer otro tipo de principios para saber qué pasó exactamente y luego la reparación. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Justo también me pareció muy interesante porque he tenido un poco de oportunidad de leer el caso Soweto y se trata como si fuera un homicidio que se da del día a día, ¿no? Sin embargo, hay algo más. Hay algo más, hay un componente que no se ha evaluado del Poder Judicial, ¿no? Hay un asunto que todavía tiene que incorporarse de una justicia, una tutela diferenciada, sobre todo, diría yo. Ahora, justo sobre lo que acaba de mencionar, hablando de tutela, ¿cuáles serían entonces las principales amenazas que sufren los defensores ambientales? ¿Cómo se vincula con todo esto el crimen organizado? En el Perú tenemos información oficial. Ojo que es súper importante que sepamos que hay información oficial, la tiene el Ministerio de Justicia, es pública, se llama el Registro de Situaciones de Riesgo, así que no podemos decir que el Poder Ejecutivo no tiene la información. eh, y hay unos datos que son bien interesantes. Y es que ellos identifican que las principales actividades que colocan en riesgo a las personas que defienden el ambiente y el territorio, es decir, no solamente el derecho al medio ambiente sano como derecho individual, sino también de manera colectiva cuando hablamos de pueblos indígenas, son las actividades ilegales. Tenemos a la tala ilegal como el primer lugar, luego tenemos al tráfico de tierras, que es curioso porque el tráfico de tierras en sí mismo no es un delito que esté establecido en el Código Penal. Tenemos el tráfico ilícito de drogas como tercer elemento. Cuarto elemento, minería ilegal. Y un quinto elemento bastante más bajo en porcentaje, al tráfico de especies de flora y fauna. Aquí la clave es que existe información de que es el crimen organizado finalmente quien coloca en mayor riesgo a las personas defensoras. Pero ¿esto qué genera? Lamentablemente los asesinatos son la punta del iceberg, pero tenemos información
que recopila sociedad civil sobre otro tipo de afectaciones. Las agresiones son pan de cada día, ya estamos hablando de amenazas físicas también, seguimientos, pero también estamos hablando de la criminalización, del uso de mecanismos legales para tratar de detener, de paralizar la defensa de derechos de una persona. Por ejemplo, cuando hablamos de tráfico de tierras, es bastante común que la persona que denuncie una invasión sea denunciada y que su caso se vea más rápido. Ya la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el año 2020 decía que hasta ese momento habían 960 personas criminalizadas en el país por defender derechos humanos. Eh, y ese es un creciente elemento que jurídicamente también se puede revisar, porque históricamente la criminalización se ha vinculado con el uso del sistema penal. Pero ¿qué pasa con el sistema administrativo? Tenemos casos en el Perú en donde las invasiones se producen en concesiones forestales de diversos tipos y las multas son puestas al concesionario forestal. Tenemos ahí una tarea todavía de revisión, ¿no? Entonces, una multa enorme por no denunciar cuando la persona ciertamente no puede denunciar porque está amenazada de muerte, también genera un desequilibrio. Entonces, del contexto dañoso de las personas defensoras también es algo que hay que revisar también con lentes jurídicos. Otro elemento, como les decía ya anteriormente, era la impunidad. El caso Sagüeto, si bien es un logro hoy con esta sentencia, es una sentencia después de una década y con un objeto que probablemente no se va a poder ejecutar, porque las personas culpables no estaban libres y es más, vivían en la propia comunidad en algún momento. Les han dado una reparación que ellos tienen que pagar de 400.000 soles. Vamos a ver si eso es posible. Entonces, hablamos de impunidad no solamente porque los procesos no avanzan, sino también porque tenemos sentencias que no son ejecutables. Entonces, tenemos allí un ambiente hostil para poder ejecutar. Y esto ya no es contexto. La impunidad a nivel internacional es reconocido como una afectación, lo cual nos lleva a pensar en una nueva forma de afectarnos del propio aparato estatal. También tenemos la estigmatización, y esto de aquí sí nos llama a todos y todas. Estoy segura que en algún momento hemos visto en redes sociales y hemos entrado a ver los comentarios y cómo la gente se ataca. Y bueno, probablemente eso en nuestro contexto, desde nuestras casas, desde la posición en la que tenemos, pues no nos resulte muy alarmante. Pero esto no es igual cuando hablamos de pueblos indígenas, por ejemplo. Comentarios en redes sociales contra lideresas vinculadas o de índole sexual tienen un impacto diferenciado en las mujeres indígenas dentro de su comunidad. Entonces, todavía necesitamos como país y como sociedad en particular poder conocer que estas acciones no es ir en contra del desarrollo o ir en contra de un sistema, de querer pobreza para una región, sino que va más bien por un plan de vida que todas las personas tenemos derecho a tener, ¿no? Entonces, informarnos sobre estos asuntos también nos lleva a detener la estigmatización. Y eso a mí me encanta decirlo cuando tengo que dictar estas clases sobre estos temas. Ese es un mandato que nos hace la Declaración de Naciones Unidas a toda la ciudadanía de manera expresa. Por eso a mí me encanta decir que esa declaración es clave para el Estado. Estado entendido como los poderes del Estado clásicos que conocemos, pero también como ciudadanía. Nosotros tenemos que aprender de estos temas para poder defender también a quienes están defendiendo en primera línea este derecho colectivo, que es el derecho al medio ambiente sano también. Muchísimas gracias por su respuesta. Logro notar, ya para ir concluyendo, doctora Catherine, que en esta problemática es básicamente multifactorial. Podemos ir reflexionando sobre que hay un problema de los funcionarios públicos que no perciben la gravedad del asunto, hay un problema de que no hay una fuerte vinculación interinstitucional y podemos ir enlistando problemas. Sin embargo, quisiera su opinión personal respecto a cuál cree usted que es de todos estos factores el que más incide, el más relevante y quizás el más complicado de remediar. Mira, es una pregunta bien difícil, pero soy una convencida de que nada nos serviría tener un mecanismo de protección o mecanismos de protección con muchísimo presupuesto, funcionarios que estén
rápido para atender a la persona cuando esté en emergencia si es que no atacamos las causas estructurales. Una estrategia de protección de personas defensoras no va a funcionar si es que no cumplimos con proteger los recursos naturales en nuestro país, en específico con el avance de las actividades ilegales. Ninguna economía ilegal, o mejor dicho, ninguna economía legal puede competir con la rapidez con la que crece la ilegal. Estamos hablando de un aparato, una cantidad de recursos probablemente incalculable para nosotros, y que hace que sea mucho más rápido atacar a las personas que están en contra de estas acciones. Entonces, nuestro país aún tiene esto pendiente. Tenemos el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras, pero este es un mecanismo que solamente, y eso es bien importante de saber, solamente va a ver la situación de riesgo de la persona defensora. No incluye solucionar el problema estructural, no incluye atacar la minería ilegal, no incluye atacar la tala ilegal. Entonces, estos problemas estructurales, grandes, medulares, se van a seguir viendo en las políticas nacionales que existen sobre este tema. La gran pregunta es cuánto hemos avanzado en eso. Una cosa es consecuencia de otra. Entonces, si bien en definitiva el mecanismo, como está en este momento, necesita más presupuesto, necesita operadores logísticos, necesita tener un mayor ámbito de acción, incluyendo a todos los ministerios del Poder Ejecutivo, necesita que el Poder Judicial, el Poder Legislativo también, comiencen a tomar medidas en el marco de la declaración. También es cierto que todas estas medidas van a resultar insuficientes si no detenemos las actividades que colocan en riesgo a las personas defensoras. Y ojo, muy importante, los datos que les he dado son de actividades ilegales. Resulta interesante analizar también por qué es que el mecanismo y el sistema oficial de registro de situaciones de riesgo no reporta datos de empresas. No tenemos data oficial sobre estos temas. No sabemos como ciudadanía si es que alguna de estas situaciones de riesgo se vincula con actividades legales. Solamente nos dan la información de las ilegales. Entonces, necesitamos más data, necesitamos una ciudadanía activa también para reclamar esta información y ver si solamente nos debemos quedar o exigir esta resolución del problema estructural que ya es enorme de las actividades ilegales, o si también tenemos que ver otras herramientas para incluir a las empresas en nuestro país. Muchas gracias por tus respuestas, Catherine. Como sociedad debemos interpelar para que estos temas sean uno dentro de nuestra conversación política. Entonces, la protección de los defensores ambientales no es solo un tema de justicia, sino de supervivencia. Sin ellos, la Amazonía y los Andes, y bueno, y también nuestra costa, estarían aún más expuestos a la depredación. Y bueno, a manera de despedida, llegando al final de este episodio tan enriquecedor, queremos reiterar nuestro más sincero agradecimiento a nuestra invitada, Catherine Sánchez, por su valioso tiempo y aporte y por acompañarnos en esta reflexión sobre un tema tan relevante. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento al equipo de Derecho Ambiental, EDERA, por su tiempo, compromiso y entusiasmo en la elaboración de este episodio. Estaremos reencontrarnos muy pronto en una próxima edición. Y no sé si es que usted, Catherine, quisiera hacer una despedida. Sí, muchas gracias. Primero agradecerles por el espacio y felicitarles por generar información sobre estos temas. Estamos en un contexto político que nos lleva a informarnos. La declaración habla de la obligación del Estado de enseñar derechos humanos. Y creo que no tengo que decir mucho sobre eso. Así que jóvenes, activos como ustedes, activas como ustedes, eh, alientan también a que nosotras las adulteces, sigamos avanzando. Pero lo que queremos es dejar un mejor escenario. Las personas defensoras son el primer frente en nuestro país y nos guste o no, actualmente tenemos una ausencia estatal en regiones. En nuestra Amazonía tenemos pocos casos registrados de defensores de los océanos, por ejemplo. Tenemos un gran trabajo todavía por hacer, pero estas personas viven allí. Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de su casa, hablamos eh,
de su río, de su fuente de agua, de su fuente de alimentos. Entonces, ellos no pueden esperar y necesitan de nosotros para poder defenderse mejor. Así que felicitaciones por la iniciativa y invitarles también a poder revisar más información sobre estos temas en las páginas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Tenemos una página web sobre defensores ambientales en donde tenemos diversos recursos, pero uno muy bonito que a mí me gusta mucho, en realidad dos, uno que es la declaración de la que hemos estado hablando de Naciones Unidas, incluso en una versión amigable que puede ser compartida para chicos que recién estén empezando la universidad o incluso escolares. Pero además tenemos un kit que te explica cómo activar el mecanismo, porque el mecanismo también lo podemos activar desde Lima. Si es que conocemos a algún actor en territorio que se encuentre en riesgo y nosotros desde esta situación más aventajosa también hacerle seguimiento para encontrar su protección y no seguir subiendo estos tristes números de asesinatos. Así que nada, felicitaciones e invocarles a que continuemos con nuestra obligación de proteger a nuestras personas defensoras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catherine, y me alegro que seamos un gran medio para poder visibilizar estos temas, en el cual hay bastante incertidumbre. Y también agradecer a nuestros oyentes que nos han acompañado en esta oportunidad y cuya atención nos impulsa a seguir humanizando realidades y derechos. Las y les invito a escuchar los otros episodios de nuestro podcast, Humanizando Derechos, para seguir aprendiendo sobre la cultura jurídica en temas problemáticas coyunturales. Y no se olviden de seguirnos en Instagram como el equipo de Derechos Humanos, espacio en el que estaríamos compartiendo algunas dinámicas y demás contenidos en relación a derechos humanos. Asimismo, No también no se olviden, olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontramos como el equipo de Derecho Ambiental EDERA, espacio en el que estaremos compartiendo y contenido vinculante sobre cuestión ambiental, no solo desde la mirada jurídica, sino también de manera disciplinaria. Nos vemos. Hasta la próxima. Y muchas gracias, Catherine. Gracias a ustedes.